Buenas tardes. Vamos a estar hablando acerca de la crisis sin precedentes que estamos atravesando en el sector turístico en nuestro país, Argentina. Y puntualmente vamos a entrevistar al señor Jorge Purtelo, quien es sector turístico y es subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola Angie, hola Horacio, gracias por esta entrevista y a disposición de lo que ustedes digan. Jorge, queremos consultarte acerca del panorama actual que estamos atravesando en toda la arena del turismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? La verdad que yo siempre soy una persona optimista y trato de ver el vaso medio lleno, pero faltaría a la verdad si no diría que estoy muy preocupado por lo que está pasando con la actividad turística. Si bien mi pensamiento fue que el turismo en la Argentina, salvo contadas excepciones, nunca fue tratada como una política de Estado, hoy se nota muchísimo la falta de entendimiento de lo que necesita el sector. Yo creo que el sector hoy está atravesando una de las peores crisis que hemos visto en la Argentina. Yo trabajo en el sector desde el año 1987 y nunca he visto algo como lo que está pasando hoy, una crisis que no quisiera decir casi terminal para muchas de las empresas, pero digamos que estamos muy comprometidos. Escuchando datos de la FEGRA, el otro día una encuesta daba que el 70% de los empresarios creen que no van a poder seguir adelante con sus empresas si nos seguimos manejando con el criterio que estamos actualmente con la pandemia. Recordemos que el sector del turismo en la Argentina, las últimas encuestas dan que representó casi el 10% del Producto Bruto Interno y casi ocupa a 2 millones de personas. Solamente el sector hotelero gastronómico ocupa 650.000 personas y hoy está atravesando una fase que diríamos final para muchas de las empresas y pérdida de empleo permanente. Así que uno quiere ser optimista, pero la realidad hoy es muy compleja en la Argentina. ¿Cuáles considerás que son las políticas nacionales que debió tener el gobierno que realmente sirvan de ayuda para rescatar el sector del turismo? El turismo es un bien público y privado. Lo primero que tenemos que entender es que si no trabajamos juntos va a ser imposible salir de esta crisis. Después necesitamos que los gobiernos, los legisladores, los concejales de cada uno de los distritos entiendan la importancia que tiene el turismo como generador de divisas y empleos. En la Argentina el turismo es el cuarto aportante de divisas y uno de los mayores generadores de empleo. A mí siempre me gustó decir que el turismo es una actividad democrática porque derrama el beneficio en casi todas las actividades, porque el turista, una vez que llega al destino, luego compra diarios y revistas en donde quiere, come en donde gusta, es decir, que toda la sociedad se beneficia con el turismo, y este es un tema que nunca ha sido tratado en profundidad. Debemos hacer entender a la sociedad argentina el beneficio que le da el turismo a todos por igual, no solo que se focaliza en los operadores turísticos. Los gobiernos deben tener una política de Estado que casi nunca hemos tenido y sostenido en la Argentina. Creo que este sería el momento ideal. Esta crisis nos tendría que poner al frente a todos de una política que cambie de una vez por todas lo que es la actividad. El otro día yo estuve escuchando el Zoom que dio el ingeniero Lombardi, para mí una de las personas más destacadas del turismo de la Argentina, y yo coincido mucho con lo que decía el ingeniero Lombardi. Nosotros tenemos que tomar medidas urgentes para esta crisis y para la salida de la crisis. Las empresas no van a soportar la crisis sin medidas urgentes y no van a soportar la crisis
la salida de la crisis sin medidas que lo acompañen. Por eso es muy urgente esta ley de emergencia económica. Si verdaderamente lo que nos gusta de la ley es el nombre emergencia, me parece que como siempre estamos discutiendo las cosas muy chiquitas. El sector necesita una ley de emergencia que no solo cubra el momento, sino su salida, y yo creo que esta ley debería tener por lo menos un año de duración. Dentro de eso hay muchas de las medidas que yo creo que podemos ir tomando. Me parece que nosotros hoy deberíamos apoyar a las empresas devolviéndole el crédito fiscal que muchas de ellas tienen. También podemos avanzar en el tema de la devolución del IVA, que hoy se devuelve a determinados productos. Podemos avanzar mucho más y hacerlo mucho más ágil la gestión y no esperar que el turista salga para volver a recibir lo que ya gastó. Me parece que eso tendríamos que ir pensándolo. Y después, bueno, tenemos que trabajar sobre la oferta, tenemos que ir a destinos muy seguros y sostenibles. Tenemos que hacer los convenios privados y públicos para garantizarle al turista que va a estar dentro de los marcos de cuidados que se necesitan, porque la verdad que, como también decía el ingeniero Lombardi, el miedo es lo peor que nos puede llegar a ocurrir, y el miedo no es solo al turismo, el miedo es al destino, a la seguridad, a su higiene, a los establecimientos. Por eso que tenemos que trabajar muy fuerte en eso. Debemos trabajar en la demanda. La demanda, por lo que estamos viendo, va a apuntar a viajes cortos, a viajes nacionales, a viajes en auto. Todo eso lo debemos trabajar porque es un cambio muy profundo que vemos en los próximos años. Es lo que se está dando, salvo que la vacuna vuelva a poner las cosas más o menos en su lugar, pero eso es lo que estamos viendo que está pasando en el mundo. Y un problema grave que tenemos en la Argentina es la conectividad. Está prácticamente paralizado el tema de las aerolíneas. En un principio parecía que en septiembre íbamos a tener una apertura de los vuelos de cabotaje, pero ahora están hablando de noviembre o un poco más. Esto produce una incertidumbre que no ayuda para nada, y a veces hay pluritos ideológicos en que queremos tener una sola línea, y la verdad que lo mejor que nos puede llegar a pasar es fomentar que muchas líneas aéreas participen y unan a nuestros destinos, que son extensas. Por eso creo que son medidas que tenemos que ir viendo en el corto y mediano plazo, y muchas más que podemos ir hablando en la medida que vayamos avanzando. Y en el corto plazo se está hablando acerca de la temporada de verano, que bueno, lamentablemente está en riesgo también, y está en análisis acerca de si se va a poder habilitar o no esta temporada de verano. Ayer estaba escuchando al intendente Montenegro, y ellos están haciendo esfuerzos para que la temporada pueda tener un desarrollo dentro de lo normal, que podemos decir a lo anormal que nos está ocurriendo. Están completando la mayoría de los protocolos. Hoy he visto a la gente de los balnearios, el protocolo para el tema de carpas, el tema de la seguridad, el tema de los bares. Aparte, las playas son lugares al aire abierto. Esto va a ser otro condimento. Todos aquellos destinos naturales, de espacios abiertos, van a tener prioridad sobre los otros, pero bueno, todo va a depender un poco de las medidas que tomen los sanitaristas, porque por más que tomen todos estos protocolos, si no permiten el libre movimiento por nuestras rutas, si no hay vuelo de cabotaje, va a ser todo muy complicado. Lo último, Jorge, sería acerca de equilibrio que estamos necesitando en el sector, con lo que tiene que ver con la economía, la salud pública, el trabajo, las instituciones, para llevar adelante lo que va a ser temporada de verano, ¿sí? Como dice el ingeniero Lombardi, ese triángulo virtuoso que es las instituciones, la salud y la economía, debemos ponerlo en funcionamiento. El sector privado y el público tienen que llegar a un acuerdo. Es fundamental, y pensar en políticas, no solo para esta crisis. Esta crisis creo que es la oportunidad para que una vez
por todas el sector del turismo sea reconocido como lo que es. Muy pocas veces todo el mundo habla del turismo, pero muy poco se ha hecho por el turismo. Muy pocas veces se le ha dado la trascendencia que tiene el turismo, pensando, como a mí me gustaba decir en una época, el turismo también es una actividad exportadora no convencional, porque no enviamos nada afuera, pero entran divisas como si fuera otra exportación. Por eso debemos darle el tratamiento que se merece, pensar en la cantidad de empleos que genera el turismo y de una vez por todas pensar una política de corto, mediano y largo plazo. Solamente así vamos a salir adelante y el turismo yo creo que va a ser una de las palancas de reactivación de la Argentina en cuanto volvamos a una normalidad aceptable. Gracias, Jorge, por el contacto. Seguimos con Horacio en Explorador. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición.